Juan Pablo, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí en el Consulado General de México, nuestra casa aquí en Los Ángeles, nuestra casa mexicana. Muchas gracias, un placer platicar contigo. Dinos tus proyectos que tienes ahora en mente, cuéntanos. Bueno, sí, soy compositor de música clásica, muy mexicana, combino la música tradicional de nuestro país con la música clásica europea para hacer un sonido fresco y contar historias que nos interesan como mexicanos, pero que cualquier persona pueda ir al teatro, sentarse y escuchar música clásica que le hable a ellos. Me interesa mucho eso, conectar con el público y que la música clásica no se vuelva un museo para nomás ir a visitar, sino que sea algo emocionante y que te hablen, porque es muy impresionante tener a 100 músicos en escena haciendo sonido y que te proyecte esa masa de sonido. Entonces, como compositor, mi misión es esa, contar historias que nos interesen como mexicanos a través de mi música y poder llevarla a estos escenarios que son pues los que tienen las filarmónicas. Cuéntanos, ¿desde muy pequeño tuviste esa iniciativa de hacer música clásica o cómo fue tu sueño que te llevó ahora a realizar música? Yo crecí estudiando violín. A los 6 años empecé a tocar violín. Mi mamá es pianista, concertista, entonces yo crecí en una casa donde siempre había música clásica y se me hacía como lo normal escuchar este tipo de música. Toqué violín como hasta los 15 años, luego tuve una etapa rockera donde pues que yo veía que las bandas de rock tenían más público, entonces empecé a tocar guitarra eléctrica, a cantar, hasta que llegué a un grupo que quería combinar como el rock con la música clásica y ahí me decidí por aprender pues qué era esto de la composición y conocí el mundo de la orquesta que me fascinó y me vine a los 18 años a Estados Unidos a estudiar mi licenciatura en composición aquí en CalArts, aquí al norte de Los Ángeles. Estuve 4 años ahí, luego me fui a Nueva York, 6 años, hice una maestría por allá y hace 2 años me invitaron a hacer el doctorado aquí en USC, este doctorado en música clásica y también a ser profesor como parte de la escuela. Entonces, como compositor me estoy enfocando más que nada en escribir música para orquesta. He trabajado con 20 orquestas en México, Argentina, Venezuela y Estados Unidos y he ganado 12 premios internacionales de composición, incluyendo uno que se llama el BMI William Schumann Prize, que es como el más difícil para compositores jóvenes. Cuando yo apliqué fuimos 700 compositores mandando una obra de orquesta con un seudónimo, o sea, no pones tu nombre, y yo mandé una obra mía que se llama El laberinto de la soledad, un homenaje sinfónico a Octavio Paz, y gané el premio mayor con esa obra y a partir de allí pues ha tocado en muchísimos países y he tenido también esa química y esa sinergia con obras de escritores mexicanos que me han inspirado también a explorar la mexicanidad a través de mi música. ¿Qué sientes tú ser un muchacho tan joven, tan talentoso y ver tus obras a nivel internacional y ver más que nada aquí en Estados Unidos que nos tienen el estereotipo, ¿no? ¿Qué sientes tú? Es muy surreal, es muy raro porque especialmente el trabajo del compositor es muy solitario, ¿no? Estás todos los días en tu escritorio, en tu piano escribiendo notas que en realidad no suenan si no tienes a los músicos, ¿no? Entonces cuando finalmente llegas a trabajar con una orquesta y están 100 músicos tocando lo que tú imaginaste, como que te sientes como un colado en una fiesta, como que, caray, ¿por qué estoy aquí? Pero luego dices, bueno, yo escribí todo lo que cada quien está tocando, yo lo pensé y lo escribí. Es muy emocionante y más que nada lo que más me emociona a mí es dar ese mensaje como mexicano. O sea, a mí cuando estoy en un concierto y entra la parte mexicana de mi música me da un orgullo increíble y me gusta mucho representar a nuestro país a través de mi música. No, pues te felicito, la verdad, de todo corazón, más que nada mexicana que soy, aparte jalisciense que somos los dos y eso me llena de orgullo. Platícanos y invita a la gente de Pasadena a tu concierto que vas a tener en USC para que sepan y acudan. Es el sábado 15 de septiembre a las 4 p.m. Es en USC, la Universidad del Sur de California, en una sala que se llama Newman Hall. La entrada es completamente libre, es gratuita.
pero hay que llegar temprano porque es un espacio limitado, hay como nomás como 300 butacas, entonces se va a llenar y es un concierto de pura música mía, música para coro, con coro completo y piano, con textos de Octavio Paz, música para cuarteto de cuerda, música para una gran combinación de instrumentos y todas de ellas historias mexicanas. Una pieza que se llama Voladores de Papantla, sobre el vuelo de los voladores, una pieza que se llama Pueblos Mágicos, en honor a los pueblos de México. Va a estar muy folclórico, va a haber buena comida también al terminar y todo. Entonces los invito a que conozcan mi música también, se metan a mi página juanpablocontreras.com, que visiten YouTube, hay muchísimos videos de mi música, incluyendo Mariachitlán, de este concierto que platicas, y que se animen también a añadirme en mis redes sociales, en Facebook, y a mandarme un mensaje. A mí me interesa mucho estar en contacto con ustedes y ser parte de su comunidad. Aparte del concierto que vas a dar, ¿ya tienes algún disco que vayas a grabar o ya grabado? Tengo un disco que ya salió hace 2 años, que grabamos en Nueva York, que se llama Silencio en Juárez, una temática muy fuerte. Está disponible en iTunes, en Spotify. Y el más emocionante, acabamos de grabar un disco con la Filarmónica de Jalisco en Guadalajara, con toda mi música orquestal, que incluye Mariachitlán, todas las que platicamos ahorita. Ese está por lanzarse, pero estén al pendientes porque quedó espectacular. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias y nos vemos el 15 de septiembre, 4 p.m. en USC. Y te felicitamos, enhorabuena, que tengas muchísimo éxito, que sea parte del comienzo de una carrera exitosa. Muchas gracias.